Mi abuelo siempre decía, si ves a un perro negro seguirte desde el monte, no le silbes, porque el nahual no busca comida, busca un cuervo. Yo me reí de él hasta que vi a mi hermano menor empezar a rasguñar las paredes de su cuarto con unas uñas que ya no parecían humanas. Veníamos bajando del cerro después de una tarde de tragos. Yo le gritaba a Beto que se apurara, que la neblina estaba bajando demasiado rápido. «Eres un miedoso», me contestaba él, pero su voz sonaba extraña, como si tuviera piedras en la garganta. Peleábamos porque él se había metido a una propiedad privada, buscando una cría de coyote, y ahora algo nos venía pisando los talones entre los matorrales. Beto no corría, él trotaba de una forma rítmica, casi animal, ignorando mis insultos. Logramos entrar a la casa y cerramos todo con llave. Beto se fue directamente a la cocina. Tenía una sed desesperada. Lo encontré bebiendo agua directamente del balde, pero no usaba las manos. Estaba agachado en 4 patas, con la espalda encorvada, de una manera que me hizo estremecer hasta los huesos de solo verlo. «Beto, mírame», le dije mientras el olor a azufre y pelo quemado empezaba a llenar la habitación. Fue entonces cuando lo vi. En la base de su nuca, donde termina el pelo, brillaba una espiral negra que parecía latir. No era una herida de animal, era el sello del pacto del cerro, una marca que mi abuelo describió en sus diarios como el reclamo de la sombra. Mi hermano no estaba enfermo, lo habían reclamado como ofrenda. Cuando Beto se dio la vuelta, sus ojos ya no eran cafés, eran 2 ascuas amarillas que brillaban en la oscuridad. Me mostró los dientes y, con la voz del nahual que nos venía siguiendo en el monte, me dijo: «Tu hermano se quedó en el cerro. Yo solo vine por el resto de la familia». Me quedé paralizado. El frío que emanaba de aquel cuerpo que alguna vez fue mi hermano menor era algo que no puedo describir con palabras. Era el frío de una tumba abierta en pleno invierno. Aquella cosa, usando la piel de mi hermano, soltó una carcajada que sonó más como el crujido de ramas secas rompiéndose. Dio un salto hacia atrás, subiendo a la mesa del comedor con una agilidad que ningún ser humano posee. «¿Qué le hiciste a mi hermano?», logré articular mientras retrocedía hacia la puerta que daba hacia el pasillo. La criatura no respondió con palabras, sino con un gruñido profundo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. El olor a azufre se intensificó. En ese momento la luz de la cocina parpadeó y se apagó. En la penumbra solo veía esos 2 puntos amarillos observándome, evaluándome, como un depredador cuando estudia a su presa antes de agarrarla. Escuché como sus uñas, largas y curvas, que habían brotado en segundos, rascaban la madera de la mesa. Salí corriendo de la cocina hacia la sala, con el corazón queriendo salirse de mi pecho. Subí las escaleras de 2 en 2, escuchando detrás de mí el golpeteo rítmico de 4 patas subiendo a toda velocidad. No era un hombre persiguiéndome, era una bestia. Me encerré en mi habitación y puse el cerrojo, empujando mi pesado escritorio contra la puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Durante lo que parecieron horas, pero solo fueron minutos, no escuché nada, solo mi propia respiración agitada y el sudor frío que me empapaba la nuca. «Luis, ábreme». La voz de Beto volvió a sonar. Era su voz real, la de siempre. «Luis, por favor, me duele mucho. Siento que me estoy quemando por dentro. Ayúdame, hermano». Se me partió el alma. Por un segundo, la lógica me abandonó y estuve a punto de quitar el escritorio. Pero entonces recordé lo que el abuelo decía sobre los nahuales. Ellos roban tu voz para que les abras la puerta del alma. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Pegué el oído a la madera. «Si eres tú, Beto, dime qué fue lo que encontramos en el río cuando teníamos 10 años», susurré con la voz temblorosa. Hubo un silencio sepulcral. Luego, un rasguño violento que atravesó la madera de la puerta, justo a la altura de mis ojos. Unas garras negras se hundieron en el cedro sólido como si fuera mantequilla. Eso tras la puerta volvió a gruñir, pero esta vez fue un sonido de pura rabia. «Tu hermano está en el fango, Luis. Se está convirtiendo en lo que yo soy», gritó la voz distorsionada. Él aceptó la marca cuando tocó al cachorro en el cerro.
El pacto está sellado con su sangre y ahora falta la tuya. El pánico me dio una claridad repentina. Recordé que mi abuelo guardaba una caja vieja de metal bajo la duela del despacho, una que decía que solo debía abrirse cuando la sombra caminara en la casa. Tenía que llegar al despacho, pero para eso debía salir de mi cuarto y cruzar el pasillo donde la cosa me estaba esperando. Miré por la ventana. La neblina del cerro ya había bajado por completo, rodeando la casa como un sudario blanco. No había escapatoria hacia afuera. El nahual no venía solo. Su presencia había reclamado todo el terreno. Decidí que no iba a morir encerrado como un animal. Agarré un crucifijo de metal que mi madre me había dado y una linterna pesada. Respiré profundo. Empujé el escritorio suficiente para abrir una rendija y salí al pasillo. La oscuridad era densa. Alumbré hacia las escaleras y lo vi. Beto, o lo que quedaba de él, estaba sentado en la barandilla, de espaldas. Su espalda estaba desnuda y cubierta de un vello negro que le brotaba por los poros a una velocidad alarmante. Sus hombros se sacudían mientras devoraba algo en el suelo. Avancé centímetro a centímetro hacia el despacho, tratando de no hacer ruido, pero una tabla del suelo crujió. La criatura dejó de comer. Lentamente giró la cabeza, como un búho, sin mover el resto del cuerpo. Sus facciones se habían estirado, dándole un aspecto lupino, aterrador. «¿Aún estás aquí?», susurró. En ese momento la linterna empezó a fallar. La luz iba y venía, mostrando flashes de la bestia acercándose. No caminando, sino saltando de pared en pared, como una araña gigante. Llegué a la puerta del despacho y me arrojé dentro, justo cuando sentí que algo afilado me desgarraba la parte trasera de mi camisa, rozando mi piel. Cerré la puerta y busqué desesperadamente la duela floja. Finalmente la encontré. Tiré de la madera y saqué la caja de metal. Estaba fría como el hielo. Al abrirla, había un manojo de hierbas secas, un frasco con un líquido oscuro que olía a tierra mojada y una nota vieja, escrita por mi abuelo, que decía: «No se mata con hierro, se mata con la verdad de su origen. Encuentra la marca en su pecho y devuélvele su nombre antes que la luna llegue al cenit, o lo perderás para siempre». Afuera, la puerta del despacho empezó a recibir golpes, que las bisagras comenzaron a ceder. La madera se astillaba con cada embate. El tiempo se me acababa. Tenía que enfrentar a mi hermano, o a lo que quedaba de él, y encontrar esa marca. Pero, ¿cómo iba a acercarme a una bestia que quería devorarme sin que me matara en el intento? Tomé el frasco del abuelo y me preparé. El golpe final derribó la puerta. Ahí estaba él, llenando el marco de la entrada, con el pelaje erizado y los ojos encendidos en odio puro. Ya no quedaba rastro de humanidad en su mirada, solo hambre y una oscuridad ancestral que venía desde las entrañas del cerro. La puerta del despacho voló en pedazos. Astillas de madera me golpearon en el rostro, pero no sentí dolor. La adrenalina era lo único que me mantenía en pie. Aquella cosa que alguna vez fue mi hermano Beto se agazapó en la entrada. Ya no era un hombre encorvado, era una masa de músculos, pelo negro erizado y garras que dejaban surcos profundos en el suelo. El olor animal salvaje y a muerte era tan fuerte que me daban ganas de vomitar. «Beto», grité con todas mis fuerzas, sosteniendo el frasco del abuelo. «Recuerda quién eres, recuerda el río, recuerda a nuestra madre». La bestia soltó un rugido que hizo vibrar mis dientes. No hubo reconocimiento en sus ojos, solo una sed de sangre infinita. Dio un salto asombroso rebotando en la pared lateral y cayendo sobre el escritorio del abuelo, rompiéndolo a la mitad. Los papeles volaron por toda la habitación como palomas asustadas. Yo retrocedí hasta quedar contra la pared, con el frasco abierto. El líquido oscuro en su interior comenzó a burbujear, como si reaccionara a la presencia del nahual. «No eres un animal, eres mi hermano», susurré. Aunque el miedo me cerraba la garganta. «El cerro te marcó, pero yo te voy a reclamar». Lancé el contenido del frasco directo a su pecho. El líquido negro no se escurrió al tocar el pelaje de la bestia. Empezó a humear como si fuera ácido. El nahual soltó un alarido de agonía que no era humano ni animal. Era un sonido de inframundo. Se retorció en el suelo, golpeando los estantes de libros, derribando todo a su paso.
en el lugar donde el líquido había caído. El pelo comenzó a caerse en mechones, revelando una marca roja y brillante en su piel, un símbolo antiguo, una espiral que parecía latir con el ritmo de un corazón oscuro. Era la marca, la verdad del origen. Beto. Me acerqué, a pesar del peligro. Sus garras me lanzaron un zarpazo que me abrió el hombro, pero no me detuve. Lo tomé de los hombros, sintiendo el calor abrasador que emanaba de su piel. Tu nombre es Alberto Ruiz, hijo de Elena, nieto de Julián. Vuelve a casa. La criatura me clavó las garras en los costados, hundiéndolas profundamente. Sentí como algo empezaba a correr, empapando mi camisa. El dolor era insoportable, pero no lo solté. Miré fijamente esos ojos amarillos, buscando una chispa de mi hermano. Por un segundo, el brillo de la bestia se apagó. Luis, acaba conmigo, susurró una voz que apenas era un hilo. No puedo detenerlo. Está dentro. Te voy a sacar de aquí, dije, mientras recordaba las últimas palabras de la nota del abuelo. Devuélvele su nombre antes de que la luna llegue al cenit. Miré por la ventana rota del despacho. La luna estaba a punto de alcanzar el punto más alto en el cielo. Tenía segundos. Cerré mis ojos y puse mi mano directamente sobre la espiral que ardía en su pecho. El dolor fue como tocar carbón encendido. Sentí que el nahual intentaba entrar en mí, que la oscuridad del cerro buscaba un nuevo hogar, un cuerpo que no estuviera tan roto como el de mi hermano. Te llamas Alberto, grité ignorando el fuego en mi brazo. Y esta tierra no te pertenece, maldita sombra. Vete al cerro, vete al fango. Un estallido de luz blanca y un frío repentino llenaron la habitación. Una onda de choque nos alcanzó a ambos en direcciones opuestas. Mi cabeza golpeó el marco de la puerta y todo se volvió negro por unos instantes. Cuando logré abrir los ojos, el silencio era absoluto. No había gruñidos ni olor a azufre. La luz de la luna entraba pacíficamente por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me arrastré hacia el centro de la habitación, con el cuerpo molido y la herida del hombro latiendo. Allí estaba él, desnudo, titiritando del frío y cubierto de una capa de mugre. Era Beto. Su piel estaba pálida, sus uñas habían vuelto a la normalidad y sus ojos eran cafés de nuevo, aunque estaban llenos de lágrimas. Luis, ¿qué pasó?, preguntó con la voz quebrada. El perro negro me mordió en el sueño y luego desperté aquí. Lo abracé con las pocas fuerzas que me quedaban. Lloramos juntos en medio de las ruinas del despacho del abuelo. Pensé que todo había terminado. Pensé que habíamos ganado. Pasaron las semanas. Ayudé a Beto a recuperarse. Le dije que había tenido un accidente cuando bajábamos del cerro y que por eso teníamos esas cicatrices. Él no recordaba nada de su transformación, o al menos eso decía. Volvimos a la rutina, a las cenas con la familia, al trabajo en el campo, pero algo había cambiado. Una noche, mientras cenábamos en silencio, noté que Beto no estaba usando los cubiertos. Estaba desgarrando la carne con los dientes de una forma eficiente. Cuando me miró, sus ojos reflejaron la luz de la lámpara de una manera extraña, con un brillo verdoso que no debería estar ahí. ¿Te pasa algo, hermano?, le pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago volvía a aparecer. Nada, Luis, solo tengo mucha hambre últimamente. Y me dedicó una sonrisa que me heló la sangre. Sus dientes se veían un poco más afilados que ayer. Esa misma noche me despertó un sonido que conocía demasiado bien. El sonido de garras sobre madera. Venía del cuarto de Beto. Me levanté sigilosamente y cuando me acerqué a la puerta, a través de la rendija, lo vi. Estaba sentado frente al espejo, dándole la espalda a la habitación. Pero su reflejo, el reflejo en el espejo no era el de mi hermano. En el cristal se veía a la bestia, observándolo con satisfacción. Beto se estaba pasando la mano por el pecho, justo donde había estado la marca. La espiral ya no estaba roja, ahora era una cicatriz blanca, pero brillaba débilmente en la oscuridad. Beto se giró hacia la puerta, como si supiera que yo estaba ahí. No abrió los ojos, pero empezó a silbar. Era la melodía que mi abuelo silbaba cuando salía al monte, una canción que hablaba de pactos que nunca se rompen y de deudas que se pagan con la sangre de las siguientes generaciones. Entendí entonces la verdad absoluta. El abuelo no nos estaba protegiendo de los nahuales. El abuelo
era uno de ellos. Ese líquido oscuro no era para matar a la criatura, era para completar el rito de pasaje. Yo no había salvado a mi hermano. Yo había bautizado al nuevo guardián del cerro. Retrocedí hacia mi habitación, cerrando la puerta con doble llave, sabiendo que era inútil. Escuché los pasos de Beto en el pasillo, pero esta vez no eran pasos pesados, eran ligeros, que por fin se siente cómodo en su propia piel, o en la piel que le robó a mi hermano. Buenas noches, Luis, susurró su voz desde el otro lado de la madera. No tengas miedo. El cerro tiene mucha hambre, pero a la familia siempre nos deja para el final. Me senté en la cama, mirando mis propias manos. Empecé a notar que mis uñas se veían más oscuras y un extraño deseo de salir a correr bajo la luna llena empezó a crecer en mi pecho. El engaño de la abuela, el secreto del abuelo, todo formaba parte de lo mismo. En este pueblo, nadie es lo que parece. Y en mi familia, tarde o temprano, todos terminamos regresando al monte, porque el nahual no solo marca el cuerpo, marca el alma. Y una vez que la sombra te toca, ya no hay luz en el mundo que pueda borrarla. Si este video te gustó, no olvides suscribirte para más historias como esta.